la Subsecretaría de Prevención y Derechos Humanos, ¿usted sabía que existía una subsecretaría ahí en el formato estructural del gobierno del estado? Pues la verdad es que yo no. Y hoy saludo con su titular, que bueno, pues sigue siendo titular. ¿Cómo estás, subsecretario? Hola. Buenos días. Bien, Pablo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Sigue siendo el titular? Pues hasta ahorita no me han dicho nada. No, bueno, No sé. pues de facto, como decimos los abogados, Luis Soriano Peregrina sigue siendo el subsecretario. O sea, Sí, no te han dado las gracias, no te han dicho, desocupe usted la oficina. No, seguimos trabajando de manera regular, seguimos haciendo la actividad de dignificar los derechos humanos y buscar las acciones de prevención, que desde el 1 de febrero que me encargaron en el gobierno del estado, pues hemos venido trabajando en ese tema. ¿Cómo llegas tú a subsecretario, Luis? Yo te vi, bueno, lo volvemos a mencionar, te vi en el activismo, te vi metido enarbolando causas ciudadanas ante ofensas del morenovallismo, ante agravios, ahí te vi. ¿Cómo te incorporas al gobierno de Guillermo Pacheco? ¿Eras su amigo? ¿Fuiste su alumno? ¿Qué onda contigo? ¿Cómo llegas ahí? Mira, es muy interesante cómo visualizó don Guillermo Pacheco este gobierno de transición. Si tú identificas este gobierno, los titulares de las dependencias, así como los subsecretarios, identificamos una pluralidad enorme, ¿no? Heterogéneo. Muy grande. Desde gente que venía trabajando con Marta Erika Alonso de Moreno Valle, que dejó algunas secretarías, algunas posiciones. SED, por ¿no? ejemplo, Secretaría de Educación. El Instituto Poblano de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Que era gente muy cercana a Tony Gali, y dijeron, bueno, yo lo vi desde la visión de entender que tenías que transitar, y precisamente el tema de transición, y lo que se tenía que buscar no es romper con el régimen, sino buscar transitar. Y yo difiero más o menos de lo que tú comentabas de que nos quedó a deber el gobernador Pacheco Pulido, don Guillermo. Yo creo que cumplió el objetivo que correspondía. Al momento de que lo nombraron, se había dicho, dice, a ver, lo que necesitamos es paz social en el Estado, o sea, un Estado en donde se puedan bajar mucho las revoluciones de la inseguridad, de la violencia, que empezaba a generarse muy fuerte desde la toma de protesta de Marta Erika, seamos honestos. Desde antes de Marta Erika, desde la época de Tony Gali, desde la época de Moreno Valle, el Estado se convulsionó. Estábamos viviendo una situación de violencia escalándola enormemente. Con don Guillermo empezó como a transitar una situación de paz, empezó a conciliar, se empezó a trabajar, se empezó a buscar diálogos de paz. Pero a ver, Luis, perdón, ¿violencia a qué te refieres? ¿Al Círculo Rojo? No, yo te hablo de lo que pasaba en el Triángulo Rojo, de lo que pasaba... pues la Guardia Nacional acaba de bajar en Tepeaca con graves problemas. Pero si no identificamos la violencia política de la violencia delincuencial. Ajá, por eso, tú te refieres a la violencia, a la polarización política en el Círculo Rojo. Es que no nada más es en el Círculo Rojo, recuerda que la violencia política se vive también en escenarios más abajo de ese Círculo Rojo tan pequeño, tan reducido, y lo que representa también esta violencia que se estaba dando con los diferentes partidos, con el tema de las fuerzas políticas que existían en el Estado, las que estaban llegando, y eso se empieza a polarizar y empieza a aterrizar a la ciudadanía. Lo primero que tenía que hacerse es empezarse a construir una paz, o la paz dentro del gobierno, que Marta Erika no tenía, que Marta Erika estaba totalmente convulsionado con Tony Gali, con Rafael Moreno Valle. Desde ahí tenías que empezar. Y eso lo empezó a hacer don Guillermo, empezó a trabajar estos diálogos de paz, empezó a construir, empezamos a trabajar gente que venimos de la Cuarta Transformación, sí, claro, gente que venimos desde el pensamiento progresista de izquierda, con personas que estaban ahí, que ya estaban ahí, que traen una ideología neoliberal, que traen un pensamiento... Del otro lado, ¿no? Del cuarto. Don Guillermo logró generar condiciones para buscar trabajar más en las cosas que nos unen que en las cosas que nos dividen. Eso es fuerte que adentro de un gobierno se lograra generar esta situación de paz. Esa es una. La otra, el otro objetivo también era
que las elecciones salieran limpias, que no fuera lo que pasó el año pasado. Una elección desaseada, sucia, corrupta. Violencia, muertos, balazos. Todo eso pasó el año pasado. Y este año fue una transición de una elección en paz, que hubo algunas situaciones, digo, de estar en una guerra. Sí, pero no se puede comparar. No. El año pasado. Pero sí hubo una situación de transición. Acuérdate que este gobierno tuvo más tiempo en un tema electoral que en un tema no electoral. Estamos acá en otra red, si me das permiso, subsecretario. Sí. Estamos en Twitter y nos vamos a ir en un ratito a YouTube en vivo. Estoy platicando con el subsecretario Luis Soriano, que bueno, hasta hoy sigue siendo subsecretario. Nadie le ha dicho muchas gracias. Soy Polo de Lara y estamos en Factor Radio. Adelante, Luis. Te decía que otro de los temas era precisamente identificar el tema de las elecciones. Este periodo de gobierno, de transición, tuvo más tiempo en elecciones que en un periodo que no era de elecciones. Pero además estaba hecho para eso. Este periodo de transición era precisamente para que transitaran las elecciones, se volvieran a generar las elecciones necesarias y empezar a pasar lo que pasó hoy, ¿no? Lo que va a pasar hoy, lo que está sucediendo ya hoy. Tener un gobernador constitucional, legitimado, con elección del pueblo, que ahora sí no se puede identificar que existió un fraude electoral. O sea, todas estas condiciones. No, nadie habló de fraude electoral. Exactamente. Nadie. A diferencia del año pasado, ¿no? Que hasta 3, 4 días antes de la toma de protesta, que además de la misma toma de protesta en lo obscurito, con el Poder Judicial, tratando de esconder todo este tipo de situaciones, eso es lamentable. Y ahora se está haciendo todo de manera pacífica, desde un pensamiento de construcción de paz. Eso es lo que está dejando don Guillermo Pacheco Pulido. Hay muchas cosas que evidentemente eran muy complicadas de realizar en tan poco tiempo, en 6 meses. Si en 1 año y medio, o 1 año 8 meses de Tony Gali no se hizo nada, o en 8 años se hicieron muchas cosas malas del gobierno o del gobierno morenovallista, pues evidentemente en 6 meses era muy complicado poder resolver o enderezar todo lo que estaba sucediendo. Fue un gobierno de transición, tal cual, un gobierno de transición que está transitando del neoliberalismo al progresismo. Estos 6 meses fue la amalgama que está permitiendo que la transición sea pacífica. Mucho lo dice Andrés Manuel López Obrador, que es la primera vez en la historia de México que estamos cambiando de régimen sin disparar una sola bala. Sin duda, esa es parte sustantiva del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se está desde la perspectiva de la 4T generando un cambio de régimen. Yo sinceramente no lo veo. Yo veo un cambio de gobierno, porque un cambio de régimen tiene otras variables que desde mi perspectiva no logro visualizar aún, pero bueno, démosles el beneficio de la duda. Y efectivamente, si hay algo que reconocer, es que bueno, en Cono como tal no hay. Sí hay manifestaciones de inconformidad, sigue habiendo graves problemas de inseguridad, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Es un tema que nos trae ahí complicados. Pero, a ver, Luis, perdón, querías comentar algo. Un cambio de régimen no se puede dar en menos de 1 año. Andrés Manuel llegó en diciembre. ¿Cómo para cuándo lo esperamos? Un cambio de régimen tiene que ser proporcional a generar todas las bases y todos los elementos necesarios para empezar a cambiar el régimen. Existen resistencias a nivel nacional, como el Poder Judicial Federal, existen resistencias como los empresarios o inclusive los beneficiarios de estos gobiernos anteriores. Sí, claro. ¿A quién le gusta que le quites las prebendas, los privilegios? Y lo que tienes que ir construyendo es una base, no solamente normativa, sino también de pensamiento de la gente. La gente tiene que empezar a darse cuenta que la Cuarta Transformación va más allá que un cambio de gobierno, sino es un cambio de régimen. Pero el régimen no va a cambiar solamente del gobierno, sino también tiene que cambiar en el pensamiento de la sociedad, de las fuerzas, de cómo se trabaja, de cómo nos relacionamos, la misma sociedad civil. La Cuarta Transformación es una apuesta a muy largo alcance y es una apuesta muy alta, a la cual tenemos que apostarle todos. Y afortunadamente en Puebla, a partir de hoy, iniciamos la Cuarta Transformación en el Estado. Bueno, pues ahí está. Vamos a darle el beneficio de la duda a quienes han abanderado esto desde la campaña y empezar a ver cómo se da.
Como subsecretario de gobierno, tu evaluación en tu materia, ¿qué logros alcanzó Guillermo Pacheco Pulido? Se han alcanzado grandes metas, situaciones más por un tema de voluntad política que no se habían tenido antes. Antes se empezó a buscar romper con todos los esquemas de derechos humanos o se pretendió legalizar o formalizar de manera normativa que la violación de los derechos humanos era legalmente permitido en Puebla. Era como algo normal. No, y además legalmente permitido, la famosa ley Bala. Sí, claro. La ley Bala es un instrumento jurídico que te permite de manera legal poder realizar todas las acciones que el Estado realiza, aunque legítimamente estaba prohibido. Otras de la normativa es la normativa esta de el quitarle las facultades que tenían los municipios de autonomía para efecto de generar condiciones como las de Audi, por ejemplo, ¿no? O sea, crear el modelo Audi o este proyecto. Bueno, todo ese tipo de situaciones son situaciones que se van construyendo en este periodo de transición y el proyecto hacia el que va en el tema de empezar a buscar generar los elementos necesarios para dignificar los derechos humanos. Se empieza a construir el tema de cohesión social, y te lo digo desde la materia en la que me toca a mí, en donde a mí me toca encabezar los trabajos de los derechos humanos en el Estado de Puebla. Venimos trabajando el tema de cohesión social. Antes de este gobierno, el tema de la participación ciudadana era casi pecado para el gobierno. El gobierno no podía visualizar la participación de la sociedad, ¿no? La sociedad, inclusive si alguien del gobierno osaba meter a la sociedad civil en estos temas, que no fueran estas 2 o 3 agrupaciones que se dedicaban a trabajar la Moreno Valle desde la sociedad civil, y lo entrecomillo, nadie podía participar. No te voy a decir quién es. Hay muchas organizaciones que están trabajando. Una de las organizaciones tan visibles es Antorcha Campesina. Antorcha Campesina. Antorcha Campesina es una de las organizaciones que son de sociedad civil y que tuvieron mucho sustento y mucho apoyo por parte del morenovallismo y la época de Peña Nieto, ¿no? O sea, fue una conjugación de fuerzas que se generaron ahí. Del prianismo. Del prianismo, de ese gobierno que ya se fue, también de Puebla, ¿no? Y como ellos, pues algunos otros factores. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer es generar unos lineamientos. Existen los módulos, existen los centros integrales de prevención del delito y centros comunitarios que tenemos en el Estado de Puebla, tenemos 25. En esos centros se generan lineamientos en donde la base fundamental de eso es la generación de la cohesión social. Participación de sociedad civil, municipios, academia, empresarios en todos los niveles, desde el micro o emprendedores. Sí, no solamente la macro, Coparmex, sí, y el COE. Todo, inclusive participando directamente con cada uno en cada una de sus regiones, buscando regionalizar los centros, buscando construir en los centros su propia identidad de su comunidad, en esos polígonos en donde se encuentran. Ese es un ejemplo en donde lo que estamos buscando es la integración de la sociedad civil en estos temas. Ese es uno. Otro de los temas es el fortalecimiento de la misma sociedad civil en las actividades que se vienen realizando. Nosotros hemos tenido muchísimas reuniones con sociedad civil, más de 6,000 organizaciones o 7,000 organizaciones. 6,000 organizaciones. Que nos hemos estado sentando o hemos ido a sus municipios o hemos estado trabajando en estos 6 meses para poder platicar con ellos. O sea, 1,000 por mes. Pues ¿Te dio tiempo? Casi, porque platicábamos desde las reuniones en su momento, que eran reuniones ahí, representación a través de confederaciones, reuniones también con organizaciones nacionales, para poder ver los temas. La visión que nosotros tenemos del gobierno tiene que ser también con un enfoque de sociedad civil. Si el enfoque de la sociedad civil es el que nos está diciendo a nosotros cómo tenemos que trabajar, es finalmente como realmente podemos sentir. Yo vengo de la sociedad civil. Y desde la sociedad civil tenemos muy claro el tacto, el palpamos qué está pasando en nuestro entorno. Le llaman ahora timing. Dime así de manera concreta los logros en tu materia en el gobierno de Pacheco Pulido. Uno es la creación del diagnóstico que se hizo de los defensores y periodistas en riesgo, una situación que se venía dando muy fuerte. El tema del inicio de los trabajos de la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, que se viene trabajando, que no había un tema de voluntades desde el 2017 y en este corto tiempo se buscó fortalecer y se viene trabajando. Es muy complejo
poder trabajar un tema de estructura administrativa de donde no existe nada. Y hemos venido trabajando el tema de la comisión, del fortalecimiento de la atención a víctimas en el estado de Puebla a través de su ley, la configuración y la coordinación tanto con Fiscalía como con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el fortalecimiento de la cohesión social para todos los trabajos que se vienen realizando, los trabajos que se vienen haciendo para el tema de generar los protocolos para el tema de trata de personas. O sea, son varias de las tareas que en 6 meses se están realizando, en la cercanía y la apertura a la sociedad civil que ha tenido con la subsecretaría y que se han realizado muchos de los alcances. ¿Te sientes satisfecho, Luis? Y algo bien importante, en estos 6 meses no hubo contra un defensor de derechos humanos una agresión, y si la hubo, se contuvo en estos 6 meses y no pasó ni una orden de aprehensión, ni tampoco pasó la prisión para ningún defensor de derechos humanos, algo que antes de que llegara don Guillermo Pacheco Pulido se seguía dando en el tema de las órdenes. ¿Te sientes satisfecho? No, satisfecho no, porque hay muchísimas cosas que hay que hacer, es muchísimo el trabajo que hay que dar, pero me siento tranquilo de que estamos trabajando, o por lo menos estamos estableciendo las bases para que todo lo que venga hacia adelante sea en positivo y en dignificación, y no el retroceso que se venía dando desde hace varios años en el tema de derechos humanos. ¿No? Peor todavía. Peor, porque no era un tema de estancamiento, o sea, no estaba estancado, estaba en retroceso. La subsecretaría, a donde yo llegué a la subsecretaría y había 33 personas. En el área de derechos humanos había 5. Ah, mira. Había 5 personas. Cubres, ¿no? Imagínate, había 5 personas. A ver, 2 temas para concluir, si me das permiso, subsecretario. Se fue el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un tipo omiso, corrupto, aquí lo señalamos en el entendido de el que no operara a favor de la sociedad, que fue la que lo llevó y lo entrecomillo a través del Congreso del Estado a trabajar a favor de los derechos humanos. Se fue, y se fue por la puerta de atrás, en lo oscurito. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, cada quien es responsable de sus acciones. Yo creo que él tendrá que asumir su responsabilidad, no solamente su responsabilidad como servidor público, como persona, sino por el momento histórico. Lo que se estuvo viviendo en estos últimos años en el gobierno de Rafael Moreno Valle, necesitábamos un aliado. Necesitábamos una persona que dignificara y protegiera y que fuera aliado de nosotros como defensores de derechos humanos, y en ese momento no estuvo. En ese momento, desafortunadamente, no estuvo con nosotros. Yo no voy a decir con quién estuvo ni qué estuvo haciendo, pero lo que sí es cierto es que no estuvo con nosotros, por lo menos a mí en lo personal, en esos años que era cuando yo más lo necesité, que fue del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, pues Adolfo López Vadillo fue ausente, no se me acercó. Yo sí procuro tratar de, cada vez que me entero de alguna agresión o alguna amenaza a algún periodista o algún defensor, en el momento que yo tengo conocimiento, busco contactar a la persona y preguntarle si le interesa que nosotros generemos algunas condiciones de protección. Porque eso es lo que a mí me hubiera gustado que hubiera sucedido. Sí, cuando tema de empatía, ¿no? De ponerse los zapatos. Exactamente. Y en ese momento, pues Adolfo no lo hizo. O sea, tal cual. Plato, plato, taza, taza. Adolfo no lo hizo. Entonces, no lo hizo. Por último, subsecretario, ¿qué le dirías tú al nuevo gobernador, al nuevo gobierno en esta materia? ¿Qué se queda pendiente? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que finalmente instaurar la Comisión Estatal de Búsqueda. Es fundamental la de búsqueda, pero también la Comisión Estatal de Víctimas. Son 2 comisiones fundamentales y necesarias que se tienen que instalar, que en este corto tiempo evidentemente era muy complicado poder realizar todas las acciones administrativas que se necesitaban. Primero iniciamos, viene el tema del periodo de las campañas y después ya estábamos en el tema de la entrega. Entonces era muy complicado poder cumplir. A pesar de todo eso venimos avanzando, pero también la Comisión de Víctimas. En la Comisión de Víctimas tenemos que modificar o crear una nueva ley que esté armonizada en la ley del 2017, porque la ley que está hoy vigente está armonizada en la ley del 2012. Entonces no puedes crear una Comisión Estatal de Víctimas sin primero armonizar la ley estatal de víctimas.
Desde ahí, desde la creación igual, la creación de toda la estructura de la Ley Estatal de Víctimas, son dos comisiones que son fundamentales y que sí es un tema que es muy complejo, que sí es importante que se pueda aterrizar, porque estas comisiones no es la creación de una comisión en atención burocrática, sino que tienen que tener ciertas características que realmente sean efectivas en la construcción y en la operación de lo que se realiza. Y si desde la ley no se generan las condiciones para poderlo realizar, es muy complicado. No podemos hacerlo de manera ocurrente, un proyecto que se nos ocurra desde algún escritorio, sino lo tenemos que construir con sociedad civil, pero también lo tenemos que construir con academia, con especialistas, con personas que conocen del tema para poder construir este tipo de elementos. No es un tema de que esto se construye de un día para otro. Sí, es muy importante. Sí, hay chamba por hacer en el nuevo gobierno. ¿Qué mensaje le mandas al gobernador Barbosa, con quien seguramente estarás en unos momentos más? No, pues mucho éxito. Cada vez que empieza un gobierno es fundamental que entendamos que cambia todo. Va a haber muchas fuerzas, como con Andrés Manuel, va a haber fuerzas opositoras que no van a querer que se generen estos cambios existenciales y formales y de fortaleza que van a dignificar los derechos de los poblanos, pero pues somos muchísimos los poblanos los que estamos dispuestos a enfrentar las batallas contra el neoliberalismo y a favor del progresismo y la dignificación de los derechos humanos. No está solo Luis Miguel Barbosa, como tampoco está solo la Cuarta Transformación, y este es el tiempo de la Cuarta Transformación. Eso es bien importante, Polo. Sería bien importante identificar dónde estábamos cada uno de nosotros, cuando andábamos luchando por la dignificación de los derechos humanos. ¿Dónde estábamos en el 2014? ¿Dónde estábamos en el 2015? ¿Dónde estábamos en el 2016? Que estábamos trabajando por la dignificación de los derechos humanos. Porque hoy es muy fácil decir que todos son parte de la 4T. Hoy es muy fácil decir que todos son gente o conocidos de Andrés Manuel, o todos pueden decir hoy que es muy fácil decir que han apoyado a Luis Miguel Barbosa desde que llegó, desde toda la vida siempre han estado con él. Hoy es muy fácil. Habrá que preguntarnos dónde estuvieron en el 2014, 16, 17, 18, dónde estuvieron el día que tomó protesta Marta Erika. ¿Gobierno de inclusión, Luis? Sí. ¿Necesario en Puebla? Necesario, un gobierno plural, un gobierno de inclusión, un gobierno que escuche a la gente, a todas las fuerzas políticas. Es importante que se empiece a generar, esa es la 4T. Parte de la 4T también es un gobierno plural, inclusive, incluyente, que busque la dignificación de los derechos humanos desde la participación de todos, todas y todes. Es fundamental que la participación de todos sea fundamental para poder realizar y romper con esta violencia que se está viviendo en el Estado, para empezar a regenerar el tejido social que tenemos. Ya está. Luis Soriano, subsecretario de Prevención y Derechos Humanos. Bueno, no sé si decirte, es tu escenario, es tu carrera política, pero que tengas mucho éxito, y si el éxito es que sigas ahí o en alguna otra responsabilidad en la administración pública, pues te deseamos éxito, Luis. No, muchas gracias. Y mira que no es un tema de éxito. El tema de los derechos humanos no es la fotografía aquí entregándole un bastón a un niño, ¿no? Eso no es los derechos humanos. Los derechos humanos no es un éxito de uno, es la dignificación de todos. Ya está. Y desde ahí tenemos que partir, ¿no? Gracias, Luis. Gracias, que ahí te vaya estamos. muy bien.